Bueno, pues bienvenidos a la reanudación de la sesión. Me toca presentar al próximo ponente, que es Antonio Benítez Raco, que es profesor del área de Lingüística General de la Universidad de Sevilla. Y aunque normalmente me ha tocado presentarlo varias veces en diversos foros y obviamente pues tengo que decir más o menos lo mismo, ¿sí? Hoy, en contra de lo que me hace decir otras veces, no va a hablar estrictamente del tema central al que ha dedicado la mayoría de su investigación, que es fundamentalmente la biología del lenguaje en sentido estricto y más específicamente el asunto de los genes o los llamados genes del lenguaje, es decir, por su formación y por su trayectoria, lo que suelo decir siempre, la encarnación de la biolingüística, ¿sí? Puesto que es, no sé si es licenciado en biología, doctor en biología, licenciado en filología y doctor en lingüística, o sea que tiene la formación idónea para explorar, para bucear en lo que de alguna forma, aunque tiene cierta polémica en la actualidad, denominamos biolingüística, ¿sí? El estudio de las bases biológicas de la facultad o de la capacidad del lenguaje. Casi todas sus publicaciones, que son muchas, incontables, en revistas de muchísimo impacto, han versado fundamentalmente sobre eso, ¿sí? Sobre las bases biológicas del lenguaje y específicamente, como les decía, sobre la correlación entre, últimamente más sobre todo la correlación entre variantes genéticas y distintos fenotipos lingüísticos relacionados también con las deficiencias o las dificultades del lenguaje y con mucha atención también al asunto de la evolución del lenguaje en el ámbito estrictamente biológico, la evolución de la facultad del lenguaje. Ese trabajo en la evolución en el difícil problema, a veces inabordable, indefinido problema de la evolución del lenguaje, es el que le ha llevado también a echar un vistazo a lo que tradicionalmente llamamos lingüística histórica, es decir, al cambio o evolución de las lenguas en tiempo histórico. Y sobre cómo se relacionan esos dos fenómenos, la evolución del lenguaje y el cambio de las lenguas en tiempo histórico, creo que es sobre lo que nos va a hablar ahora. Así que no me enrollo más y les dejo con Antonio. Bueno, muchas gracias, José Luis. Para mí, como para todos los ponentes anteriores, pues es un placer volver a Zaragoza. De hecho, aunque el tema de la charla es efectivamente tratar de decir algo acerca de las lenguas en la prehistoria, pues sí volverán a aparecer pues estos temas básicos a los que José Luis ha aludido, sobre todo pues lo que son los fundamentos genéticos del lenguaje y también su manifestación en diferentes trastornos, y eso lo veremos un poco al final, ¿no? Realmente el hecho de cambiar de tema pues un poco viene motivado porque este es probablemente, bueno, no es probablemente, es el tema del último proyecto que hemos pedido. Yo creo que es un tema muy interesante, trataré de convenceros de eso. Y también era por cambiar un poco de tema con relación a otras veces, a lo que he contado en otras veces que he venido aquí, aunque luego he estado pensando, y debe ser ya la edad, y creo que algo parecido he contado alguna vez aquí. Así que igual hace falta que me pongáis un casco de esos de cables y veáis qué está pasando ahí dentro, porque nada bueno debe ser, pero en fin. Por otro lado, el tema del congreso, workshop, simposio, o, en fin, como seminario de discusión, también me preocupó un poco en el sentido de que pocos datos empíricos son los que traigo, y probablemente ninguna teoría al respecto, con lo cual no sé si realmente el tema o la charla encaja muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que una conclusión sí que hay muchas preguntas que me gustaría plantear, y de hecho aquí tenéis a alguien que también ha trabajado mucho este tema, que es José Luis, y voy a hacer referencia mucho al modelo que él presentó en uno de sus trabajos, no para criticarlo ni mucho menos, sino más bien para preguntarle cómo desde su punto de vista pues ve muchas de las cuestiones que voy a plantear, ¿no? Bueno, efectivamente el problema
del que me voy a ocupar, está en cierto modo relacionado con cosas que ha comentado Julio antes, aunque yo no voy a hacer ningún tipo de estadística, para mi desgracia, ¿no? Porque eso va en contra de un poco de las conclusiones, pero es el problema de la diversidad, no de la diversidad individual o la diversidad en un momento concreto en los hablantes de una lengua, pero sí el problema de la diversidad a una escala mucho mayor, el de la diversidad de las lenguas, no solo en el espacio, sino en el tiempo, aunque ambos factores están relacionados, que es un problema muy clásico, pero yo creo que efectivamente hoy hay, desde este enfoque multidisciplinar, que es un poco el objetivo de este simposio, de este workshop, hay nuevos indicios que merece la pena considerar y también quizás nuevos enfoques teóricos que igual nos ayudan a entender mejor un problema que hasta hace poco pues, se ha considerado básicamente irresoluble, ¿no? Que es la naturaleza de las lenguas prehistóricas en ausencia de ningún tipo de indicio que podamos utilizar para inferir de algún modo su naturaleza, su estructura, sus propiedades distintivas. Esto además es un debate muy contaminado por una controversia importante acerca de la naturaleza del lenguaje, que ahí está representado por dos figuras muy conocidas, que son Everett y Chomsky. Y realmente, bueno, yo trataré de defender que representan un poco posiciones forzadamente antagónicas y que realmente hay un campo importante de encuentro donde ambas posturas acerca de la naturaleza del lenguaje y de su evolución pues pueden conciliarse y se puede llegar a algún tipo de hipótesis que recoja lo mejor de ambos enfoques, ¿no? Bueno, voy a comenzar un poco esbozando la naturaleza de un problema que yo creo que es realmente interesante y es efectivamente la naturaleza de las lenguas habladas en un periodo histórico que, si lo pensamos, es realmente el más prolongado de nuestra historia, que es el prehistórico, es decir, el que sucede antes de la invención de la escritura y que supuestamente, pues, digamos que transcurre desde hace unos 200.000 años hasta el presente. De ese lapso de tiempo tan prolongado, pues solamente tenemos testimonios escritos muy recientes, ¿no? Como mucho, pues si veis ese gráfico, 3.000 o 4.000 años antes del presente. Incluso en los casos donde podamos pensar que algún tipo de grafismo recoge como, bueno, recoge, es la traslación de alguna lengua hablada, pues esos indicios son relativamente recientes. Eso quiere decir que al menos el 90% de nuestra historia no conocemos con exactitud o con ninguna exactitud en realidad qué tipo de lenguas se hablaban en ese momento. Ahí tenéis intentos de llevar hacia atrás en el tiempo o bueno, de encontrar indicios anteriores en la evolución de alguna forma de registro gráfico de las lenguas, como pueden ser todas esas representaciones abstractas, no figurativas, que tenéis a la izquierda, y luego ese tipo de representaciones que tenéis a la derecha. Las de la izquierda son muy interesantes, pero si os fijáis, lo que plantean es que son prácticamente idénticas en casi todas las culturas, y más que a lenguas concretas probablemente hacen referencia a capacidades cognitivas comunes o intereses culturales comunes a los hablantes de todas esas lenguas. Es decir, ahí no hay una codificación de ninguna lengua seguramente. La segunda propuesta es muy interesante y yo la escuché hace poco en un congreso. Es una propuesta de dos investigadores que trabajan en el País Vasco francés, que son Aritz Irurzun y Ricardo Echeparre. Y ellos defienden la idea de que en este tipo de representaciones pictóricas que se hacen con la mano, donde, como podéis ver ahí, lo que se hace es soplar un pigmento sobre la mano, hay escondido una especie de código que podría ser equivalente en parte, ¿no?, a los signos que se usan en la lengua de signos. Porque, bueno, lo que ellos discuten es que no son representaciones de la mano completa, sino de diferentes configuraciones de la mano. Y podría ser que detrás de eso hubiera algún código combinatorio de alguna forma que estuviera escondiendo un mensaje. Pero todas estas son propuestas muy especulativas que, por supuesto, están pendientes de demostrar. Siendo así las cosas, pues en principio la única herramienta de la que hemos tenido hasta ahora para tratar de decir algo concluyente acerca de las lenguas prehistóricas eran los métodos de la lingüística histórica y la reconstrucción comparativa, ¿no?, que es una idea muy antigua. Ahí tenéis a uno de las personas que lo defendieron, que fue Jespersen, que es sencillamente la de comparar todas las lenguas actuales y reconstruir la primera lengua hablada por los seres humanos. Eso
en principio es muy razonable, sobre todo si tenemos en cuenta los datos genéticos actuales que nos dicen que efectivamente pues los miles de millones de seres humanos que habitan hoy el planeta provienen de un pequeño grupo de africanos que salieron de África Oriental hace unos 100.000 años. Entonces realmente todos estamos emparentados genéticamente y la idea de que todas las lenguas que hablamos derivan de esa supuesta lengua hablada por esas personas en ese momento, pues tiene todo el sentido del mundo. Pero una cosa, claro, es la plausibilidad de esa hipótesis y otra cosa es demostrarla, ¿no? El recurrir a esta herramienta en buena medida está justificado por el éxito que ha tenido en ciertos ámbitos, por ejemplo en el ámbito indoeuropeo, ¿no? Que ha llevado pues desde hace 2 siglos a la reconstrucción con mucho detalle del protoindoeuropeo a partir de la comparación de lo que hoy llamamos pues lenguas indoeuropeas, ¿no? Pero, como bien saben los que se dedican a la lingüística histórica y a la reconstrucción comparativa, el método funciona bien, pero funciona bien en ciertos ámbitos y sobre todo funciona bien en periodos de tiempo relativamente pequeños comparados con el lapso de tiempo tan grande que estamos considerando. Ahí, por ejemplo, pues tenéis algunos números que vienen a decir que la fiabilidad del método empieza a cuestionarse o a desaparecer realmente pues más allá de 10.000 años antes del presente, que de nuevo es una fecha muy impresionante, pero no es más que el 10% de toda la historia que queremos reconstruir. Tampoco tengo mucho tiempo, ¿no? Y merece la pena realmente pararse con mucho detalle en las razones por las que eso es así, pero son muchas, ¿no? Y básicamente aluden a las diferencias que existen entre el cambio lingüístico y el cambio biológico, que es el modelo que en el fondo está detrás de este modelo de evolución del lenguaje, ¿no? A diferencia de lo que sucede con el cambio biológico, en muchos casos el cambio lingüístico no es direccional y no es constante. En cambio, el cambio biológico sí lo es, ¿no? Siempre progresa en un sentido, por mucho tiempo que pase, no sé, las aves nunca darán lugar a los dinosaurios otra vez, aunque los derivan de ellos. Y luego, efectivamente, como depende de la radiación externa en esencia, la mutación biológica es constante. En cambio, en el caso de las lenguas no es así, ¿no? También se piensa que una de las razones por las que el método no es del todo fiable o a largo plazo es el hecho de que fundamentalmente descansa en la comparación del léxico, de los términos cognados. Y efectivamente eso puede ser problemático en algunas áreas, ¿no? Es muy interesante que diferentes partes de las lenguas pueden cambiar a diferente velocidad en diferentes contextos culturales. Por ejemplo, en ese trabajo se viene a defender que el léxico de las lenguas polinésicas cambia más lentamente que la gramática. Y de hecho hay propuestas de usar ciertos campos léxicos para tratar de ir más hacia atrás en el tiempo de lo que permite pues, los cognados que se han utilizado habitualmente. Por ejemplo, en este caso, lo que serían los numerales, ¿no? Al mismo tiempo, hay otros ámbitos donde los factores gramaticales parece que son más estables y permiten hacer reconstrucciones más distantes en el tiempo, como sería el caso del indoeuropeo. Por ejemplo, muchos de los trabajos de Longobardi y de su grupo van en ese sentido, ¿no? Él usa un método muy clásico, muy generativista, ¿no? Que se basa en los parámetros sintácticos, pero según sus propuestas, pues realmente se puede ir hacia atrás en el tiempo 15 o 20.000 años dentro del grupo indoeuropeo. E incluso hay propuestas de ir más allá. Por ejemplo, ahí tenéis un mapa donde están representados, digamos, sin entrar en muchos detalles, aspectos gramaticales comunes a las lenguas del este de Siberia, de Nueva Guinea, de Australia y de toda la costa americana, es decir, del área circunpacífica. Y aunque esa similitud se puede, o se ha explicado también por contacto, y ahora hablaremos un poco de eso, para algunos investigadores lo que hace, digamos, es una especie de foto de cómo fue la colonización de todas estas zonas, que empezó en Asia, se desplazó o tuvo lugar hacia Australia y luego en América. Es decir, que la distribución de ciertos parámetros de interés tipológico en realidad viene a ser un reflejo de cómo se movieron las poblaciones hablantes de esas lenguas en un tiempo distante. De manera que pues eso idealmente permitiría decir algo acerca de las características de las lenguas habladas por los que fueron colonizadores de todos estos territorios, ¿no? Algo muy
poco exacto, muy poco concluyente, pero algo al fin y al cabo, ¿no? Y también son muy interesantes los estudios tipológicos que encuentran que determinados rasgos de las lenguas son más estables, más resistentes al cambio que otros, ¿no? De manera que viendo cuáles son esos rasgos, pues se podría inferir que probablemente estaban presentes en las lenguas más distantes en el tiempo y más antiguas, ¿no? Bien, aún así, el problema fundamental de este método, pues como decía antes, tiene que ver con el hecho de que las lenguas no solo cambian por divergencia a partir de un antecesor común, sino también cambian por contacto con lenguas no relacionadas. Y eso es un problema que se puede ver muy bien y se ha estudiado bastante bien en Australia, donde la colonización humana tuvo lugar hace al menos 50 o 60.000 años y donde, sin embargo, en contra de lo que uno esperaría, si todo el cambio fuera divergente, la diversidad lingüística es relativamente baja y todas las lenguas, como podéis ver ahí, por lo menos las de la mayor parte del continente, se agrupan en una sola familia. Entonces hay serias sospechas de que ese agrupamiento no está motivado por el hecho de que todas deriven de una lengua ancestral, sino que han estado tanto tiempo en contacto que han terminado por parecerse entre sí. Y por eso hay un modelo de cambio interesante, que es el de Dixon, que es precisamente un investigador en lenguas australianas, que viene a decir que lo que hemos pensado siempre, que es el modelo habitual de cambio lingüístico, que es por divergencia a partir de una protolengua, habría que en realidad complementarlo con un modelo donde las lenguas también cambian por contacto y convergencia hacia prototipos. De manera que en realidad el cambio lingüístico a muy larga escala sería una especie de ciclo de convergencias y divergencias, sacudidos por momentos donde se crean las condiciones para que una lengua domine sobre otra y dé lugar a una serie de lenguas descendientes, ¿no? Pues sería, por ejemplo, la colonización, la llegada de los indoeuropeos, la colonización de América, ese tipo de fenómenos. Y si eso es así, pues básicamente la reconstrucción comparativa pues solo podría llegar al comienzo de la última puntuación o del último cambio drástico que da lugar a una lengua de la que derivan a su vez muchas lenguas descendientes. Pero sería las lenguas anteriores, las lenguas que han convergido para dar lugar a esa lengua, sería básicamente opaco al método. Y eso pues se puede ver bien o explica en cierta medida un resultado que puede ser un poco paradójico, ¿no? Y es porque en América es donde hay más familias lingüísticas diferentes no relacionadas, mientras que ese número es mucho menor en África o en Australia, donde los seres humanos llevan más tiempo viviendo. Es decir, en América podemos estar viendo digamos, en la fase última de este periodo de puntuación, de divergencia acentuada, ¿no?, entre las diferentes lenguas, mientras que en África ha dado tiempo suficiente a que haya contacto y convergencia y, por tanto, el número de familias ha disminuido. Bien, como ya sabéis, se ha intentado seguir agrupando las lenguas entre sí y hay muchas propuestas, pero todas son muy controvertidas, el nostrático, el eurasiático, todo este tipo de agrupamientos, controvertidas desde el punto de vista lingüístico. Y para tratar de algún modo validar o invalidar esas propuestas, pues se ha intentado recurrir a factores externos a las lenguas, básicamente a sus hablantes, y uno de los ejemplos clásicos es los intentos de Cavalli Forza de, apoyándose en el árbol filogenético de las poblaciones humanas, es decir, en su parentesco genético, tratar de corroborar ciertos agrupamientos propuestos por algunos tipólogos. Entonces, bueno, hay cierto solapamiento, el hecho de que las personas que hablan lenguas parecidas suelen estar emparentadas genéticamente, pero como podéis esperar, pues hay importantes divergencias también. Por poner un ejemplo reciente, precisamente de los trabajos de Longobardi, aunque su artículo, ¿no?, como podéis ver, es que hay un solapamiento perfecto entre la diversidad genética y la lingüística en Europa, dentro del grupo indoeuropeo, eso no es tan verdad, porque ahí podéis ver un caso que ilustra, ¿no?, las limitaciones de este problema, que es el gran parentesco genético que hay entre los húngaros y sus vecinos, pues, serbios, checos, eslovacos, polacos, mientras que hablan una lengua no relacionada con las lenguas indoeuropeas. Y efectivamente, este solapamiento se explica en parte porque las lenguas suelen ser una barrera al contacto cultural y, por tanto, al intercambio genético, pero una barrera limitada, ¿no? Las personas pueden cambiar de lengua y ser ellas mismas genéticamente y entonces tenemos este tipo de desajustes, ¿no? Pero esto puede ser interesante para tratar de reconstruir árboles más elaborados, pero realmente tampoco diría demasiado acerca de la naturaleza de estas lenguas.
Entonces, claramente hacen falta, bueno, hay que, o cabe preguntarse, ¿no?, si hay alguna salida, alguna respuesta a este problema, ¿no? Claro, una posible respuesta es: no hay respuesta, es decir, no puedo decir nada, porque si no puedo reconstruir las lenguas, si no hay indicios escritos, si no puedo viajar en el tiempo y entrevistar a los hablantes, por tanto, realmente no puedo decir nada sobre estas lenguas. Una respuesta que se ha ensayado, ¿no?, básicamente tiene que ver, como antes comenté, con los resultados de la tipología, de los análisis tipológicos. Básicamente asumiendo que lo más frecuente tipológicamente es probablemente lo más estable y a su vez lo más antiguo evolutivamente. Es decir, la idea de que lo que más aparece en las lenguas de hoy es probablemente lo que había en las lenguas del pasado. Se ha conservado en la mayoría de esas lenguas y solo en algunos casos ha habido innovación, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que está detrás de algunas propuestas acerca de cómo fueron las lenguas prehistóricas. En esta en particular, pues se viene a proponer que las lenguas prehistóricas tenían un orden de constituyentes sujeto, objeto, verbo. Básicamente porque es el más frecuente en las lenguas del mundo y en el que los estudios tipológicos vienen a decir que es el que da lugar a los otros órdenes que son derivados en relación con este orden ancestral. Esa sería un poco la idea, ¿no? Y en fin, en tipología, en lingüística histórica, este tipo de cosas no son extrañas, ni son un problema afirmarlas, y hay mucha gente que defiende que hay cambios direccionales y que hay fenómenos lingüísticos que tienen una historia más compleja y por tanto más dilatada en el tiempo. Y todo esto está perfectamente asumido. La cuestión es si, o la pregunta importante es si, siendo así las cosas, debemos esperar diferencias simplemente cuantitativas entre las lenguas prehistóricas y las actuales, o por el contrario podemos esperar realmente diferencias cualitativas, es decir, que las lenguas prehistóricas tuvieran o les faltara algunas de las características que entendemos que están presentes en todas las lenguas actuales y que son definitorias de lo que es el lenguaje humano, ¿no? Esa es un poco la pregunta, ¿no? De hecho, digamos que el consenso durante el siglo pasado ha sido que ante esta pregunta, pues la respuesta sería que no debemos esperar diferencias cualitativas y que debemos esperar que las lenguas prehistóricas, aunque no podamos reconstruirlas, no podamos formular ninguna gramática, ni crear ni preparar ningún diccionario de esas lenguas, como se ha hecho en el protoindoeuropeo, pues realmente fueran como las actuales. Encontráramos en ellas los mismos componentes y los mismos fenómenos que podemos encontrar en las lenguas de hoy. Aceptando, por supuesto, que puede haber diversidad con relación a las actuales, pero que se moverá en los mismos parámetros que la que podemos encontrar en las lenguas de hoy. Es decir, que habrá aspectos más complejos y a cambio habrá otros más simples, que cuando la fonología sea más complicada, pues a lo mejor la gramática es más simple y que básicamente el cambio opera, o el movimiento de un tipo a otro de lengua se debe a aspectos puramente internos de los sistemas lingüísticos. Esa idea también conlleva algo que ahora no es que vaya a cuestionar, pero ahora hay que plantearse, y es la idea de que, digamos que todas las lenguas son iguales porque, o fueron iguales en la prehistoria y en relación a la actualidad, porque las personas en la prehistoria eran como las actuales. Fijaos que la idea de que todas las lenguas, o que no hay lenguas más primitivas que otras, está implícita la idea de que no hay cerebros más primitivos que otros, porque asumimos que las lenguas son por cómo es el cerebro en esencia. Entonces, claro, defender que hay lenguas más sofisticadas que otras podría llevar a defender que hay cerebros más sofisticados que otros, y es algo que se ha evitado muy claramente durante este siglo por razones evidentes, ¿no? Porque esa defensa de la superioridad de unas lenguas sobre otras podría llevar a la defensa de la superioridad de unos seres humanos sobre otros y por tanto justificar, pues, el racismo, la xenofobia. Bien. Más importante todavía, desde mi punto de vista, es que implícita esa idea hay un modelo evolutivo muy particular, que básicamente consiste, o viene a decir que la aparición de nuestra especie conllevó la aparición de eso que se ha llamado, pues, la facultad del lenguaje, el cerebro apto para el lenguaje, es decir, una capacidad, esa que tenemos y que describimos o queremos describir los lingüistas, de aprender y usar lenguas, tal como hacemos hoy, tal como hemos hecho siempre, y que esa capacidad es producto de la evolución biológica. Y luego están las lenguas, que son, pues, los códigos particulares que usamos para comunicarnos, y que en buena medida
pues las lenguas, la estructura básica de las lenguas viene dictada por cómo es nuestro cerebro. De forma que una vez que aparece ese cerebro apto para el lenguaje o esa facultad del lenguaje, aparecen las lenguas modernas, tal como hoy podemos describirlas, ¿no? Y que si queremos reconstruir esa historia, pues digamos que hay que separar esos dos problemas, ¿no? Por un lado, explicar la evolución de la facultad del lenguaje, que es un problema biológico, y que eso nos lleva a comparar pues los sistemas de cognición, la cognición y la comunicación animal con la humana, y también, por supuesto, pues a excavar y a buscar restos fósiles de otras especies y tratar de inferir sus capacidades cognitivas, su comportamiento, su comunicación, etc. Y luego pues estaría la historia de las lenguas, que es un problema de la lingüística histórica con las limitaciones que hemos planteado hasta ahora. Claramente, pues un ejemplo de esta forma de entender la evolución de las lenguas y del lenguaje pues es la de Chomsky, donde ahí tenéis uno de sus artículos y donde he subrayado un poco esa idea, ¿no? La facultad del lenguaje probablemente apareció recientemente en términos evolutivos, tampoco importa tanto la fecha, ¿no? 70, 100.000 años, sino lo que viene después, ¿no? Y una vez que aparece, pues no ha cambiado. Es decir, ha permanecido inalterada y entonces eso sí que justifica, ¿no? Pues de afirmar que si no ha cambiado, no debemos esperar tampoco diferencias cualitativas entre las lenguas de hoy y las lenguas de ayer, ¿no? Las lenguas prehistóricas. Ahora llega, en fin, un modelo mucho más elaborado, porque eso a fin de cuentas es una frase en un artículo, aunque pues este que tenéis aquí, ¿no? Donde en este trabajo, que es muy interesante y que merece la pena leer y que no estoy recomendando porque me hayan invitado hoy a cenar, ni mucho menos, sino porque realmente es así, ¿no? Pues se discute todo esto con mucho más detalle, ¿no? Entonces, bueno, en ese trabajo, y por eso yo decía que traía más preguntas, ¿no?, que respuestas, y que iba a citar mucho este trabajo de José Luis también para animarlo a que se mojara y opinara y me criticara o no, ¿eh? Pues básicamente yo creo que se acepta, ¿no?, que las lenguas pueden variar, pueden ser incluso, responder en cierto sentido al ambiente físico, social en que se hablan, ahora hablaré un poco de eso, pero no de cualquier manera, es decir, no en su totalidad, sino básicamente hay algunos aspectos que sí serían sensibles a ese efecto, por ejemplo, lo que ahí aparece como, bueno, la morfología, la fonología, mientras que habría un núcleo que sería básicamente insensible al efecto ambiental. Y si voy equivocado, tú me corriges, ¿no? Bien, entonces, yo ahora, esto no va por José Luis ni mucho menos, va en general, quiero decir. Entonces, precisamente por la idea de traer datos, ¿no?, y tratar de usar nuevos datos más interdisciplinares para discutir viejos problemas, pues traigo, ¿no?, algunos datos en este sentido que cuestionan, o podrían cuestionar, algunas de las asunciones de este modelo, ¿no? Básicamente esas tres que tenéis ahí, ¿no? La igual complejidad de todas las lenguas actuales y supuestamente de las lenguas prehistóricas, es decir, que no haya diferencias cualitativas entre las lenguas actuales y las del pasado, la impermeabilidad con matices, ¿no?, de las lenguas al ambiente y esa visión uniformitaria de las lenguas y de la cognición humana, en definitiva. Bueno, en lo que se refiere al primer caso, y sin entrar en muchos detalles, porque tampoco yo soy especialista en esto, ¿no?, hemos visto cómo aún siendo, digamos, o defendiendo que las diferencias son puramente cuantitativas, sí que claramente hay, como decía antes, fenómenos con una historia evolutiva más antigua y más compleja que otras. Pero aún así, ahí en este tipo de modelos o de este tipo de itinerarios de evolución de las lenguas no se cuestiona que realmente haya diferencias cualitativas, ¿no? En cambio, en modelos como este de evolución de las lenguas a más largo plazo, que se apoyan básicamente en la teoría de la gramaticalización, ahí sí que se defiende, como podéis ver, estadios evolutivos en el cambio lingüístico donde sí que tenemos que aceptar que habría diferencias cualitativas entre las lenguas, ¿no? En los primeros estadios es un trabajo muy conocido, un libro muy conocido de Heine y Kuteva. En los primeros estadios sí que hay claramente gramáticas que son diferentes a las actuales, ¿no? Por ejemplo, podéis ver cómo las fases iniciales son fases donde solo hay categorías denotativas y no hay
partes funcionales de la gramática que aparecen después por gramaticalización. Se puede estar más o menos de acuerdo con estos modelos, pero claramente su principal problema no es que no sean plausibles desde un punto de vista de la teoría gramatical o del cambio gramatical, sino que probablemente es muy difícil anclarlo a etapas concretas en nuestra evolución, ni a momentos concretos de la prehistoria, ni siquiera a especies diferentes, ¿no? Porque realmente no hay ningún tipo de indicio para asignar, por ejemplo, la etapa 1 pues al comienzo de nuestra historia o a especies anteriores, al Homo erectus, al Homo neandertal, ¿no? Y eso es crucial, porque si no el modelo se queda simplemente en un ejercicio teórico, ¿no? Por otro lado, hay trabajos interesantes en poblaciones actuales que podría funcionar un poco a modo de laboratorio o de máquina del tiempo, donde reproducir las condiciones en las que pudieron tener lugar las interacciones habladas entre los primeros seres humanos de nuestra especie, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en estos trabajos, como el que veis aquí, lo que se estudia es cómo aparecen y se desarrollan con el tiempo y con la transmisión de una generación a otra lenguas de signos que no se enseñan o que no son enseñadas, sino que aparecen espontáneamente en poblaciones donde hay una mutación y hay un gran número de sordos, ¿no? No son personas a las que se les enseña una lengua de signos ya establecida, sino que crean una lengua de signos por sí mismos. Entonces, si uno cree o se cree lo que se cuenta ahí, en las primeras etapas de estas lenguas de signos sí que faltan componentes que podemos encontrar en las lenguas de signos maduras. Por ejemplo, la idea de la composicionalidad del signo, es decir, el hecho de que el signo a su vez tiene una estructura interna y resulta de la combinación de rasgos básicos, ¿no? Ahí en las primeras etapas los signos son holísticos, son icónicos, y claramente falta algo que sí existe en todas las lenguas actuales y que entendemos que es una de las características que las lenguas traen de fábrica, en principio, ¿no? Aunque, bueno, hay también propuestas ya antiguas, ¿no?, de que esta característica podría ser realmente no algo inicial o algo de fábrica, sino una adquisición reciente de las lenguas humanas, y en estos trabajos en particular se defiende que aparecen solo como resultado de la transmisión cultural. Lo que nos viene a decir esto es que a lo mejor las características de las lenguas que están condicionadas o vienen condicionadas por nuestra constitución biológica no son tantas como en principio creíamos, sino que la nómina puede ser más limitada y de esos rasgos de diseño hay que sacar algunos, y esos que sacamos pues son el producto de la transmisión cultural de una generación a otra. Y luego, si nos vamos al ámbito de los trastornos, probablemente lo que vemos ahí pueda ser más problemático, no para este modelo, sino para los modelos que defienden, en cierto sentido, que hay un núcleo biológicamente determinado que es insensible al ambiente o a las perturbaciones en el ambiente. Porque, claro, en ciertos trastornos puede que podamos circunscribir las alteraciones pues ese componente que aquí no está en naranja y que, bueno, en el modelo de José Luis se defiende que sí es sensible al ambiente, pero en trastornos como la esquizofrenia claramente está alterado ese núcleo que ahí aparece, ¿no?, que es el dispositivo de pensamiento, la lengua de pensamiento, o la interacción entre el sistema computacional y el sistema conceptual, ¿no? Y si en esos trastornos ese núcleo está alterado, y esos trastornos tienen una base genética, quiere decir que hay genes haciendo algo importante en relación con la configuración del cerebro que nos permite hacer este tipo de computaciones, y probablemente esos genes también han sido objeto de algún tipo de evolución y de cambio en el tiempo, y no podemos descartar a priori que ese cambio haya tenido lugar en tiempos, no voy a decir históricos, pero sí prehistóricos, es decir, tras la aparición de nuestra especie. Y ahora volveré a eso más adelante, ¿no? Bueno, la segunda idea interesante es esa precisamente de la permeabilidad o la impermeabilidad de las lenguas al ambiente. Es verdad que la mayoría de los trabajos que se han hecho en ese sentido, de momento, son puras correlaciones, y las correlaciones no implican causalidad, aunque hay en algunos casos una hipótesis fisiológica, en la mayoría de los casos, detrás, ¿no? Son, por ejemplo, ¿no?, correlaciones entre aspectos del ambiente físico y características de las lenguas. ¿De qué tipo? Pues esta que tenéis ahí,
donde pues, se encuentra una correlación entre, digamos, la proporción de vocales y consonantes que tienen las lenguas y el medio donde se hablan. De manera que hay, digamos, en proporción hay más vocales en las lenguas que se hablan en medios cerrados y más consonantes en las que se hablan en medios abiertos. La idea básicamente tiene que ver con la diferente transmisión del sonido en ambientes con obstáculos y sin obstáculos, que hace que ciertos sonidos se transmitan más eficazmente que otros, ¿no? Nada de eso debería, no sé, asustar, ¿no? Porque lo observamos en todas las especies animales. Es decir, las especies animales, según donde vivan, adaptan el canto al ambiente para que la transmisión del sonido sea más eficaz, ¿no? Otro caso muy estudiado, pues la distribución de las lenguas tonales en el mundo, donde veis ahí en rojo dónde aparecen esas lenguas y veis que básicamente está circunscrita a las zonas tropicales y subtropicales. En este caso sí hay una hipótesis detrás, ¿no? No es solo una correlación, que básicamente, tampoco vamos a entrar en muchos detalles, ¿no? Tiene que ver con la mayor dificultad que tienen las cuerdas vocales de trabajar en ambientes secos y fríos, ¿no? Que es un poco algo que todo el mundo ha experimentado, ¿no? Cuando hace frío y el ambiente seco, las cuerdas vocales trabajan peor, ¿no? Digamos que aquí, según esta hipótesis, lo que hay una selección, la tonalidad es útil, es muy útil, y todas las lenguas querrían explotarla porque te permite reducir el número de sílabas que tienes que emitir, porque juegas con la tonalidad para los contrastes fonológicos. Pero digamos que fuera de estas zonas húmedas o cálidas hay una selección en contra, porque las cuerdas vocales trabajan peor y los contrastes de tono se perciben mal. Y por tanto, en cierto sentido, hay que recurrir a otra estrategia, que es más sílabas, nuevas sílabas, y no tonalidad para distinguir las palabras, ¿no? Eso sería un poco la idea, ¿no? Estos trabajos son interesantes porque no solo, digamos, crean una hipótesis hoy, sino que tratan de justificar esa hipótesis históricamente. Ese gráfico que tenéis a la derecha lo que viene a decir es que en las lenguas, en un grupo de lenguas bantúes que se han estudiado, donde hay tonalidad, las lenguas que se han salido de esta zona tropical, ¿no? Y son hablantes que han emigrado a zonas más templadas y más secas, la lengua que hablan ha perdido históricamente la tonalidad, ¿no? Y hay un trabajo también muy reciente y muy interesante que tiene que ver con la aparición de las labiodentales en las lenguas indoeuropeas, que es un fenómeno reciente históricamente, pero que realmente nadie ha sabido explicar. Y los autores de este trabajo lo que vienen a decir es que la aparición de las labiodentales se vio favorecida cuando se produjeron ciertos cambios en la configuración de la mandíbula como consecuencia de cambios en la dieta. Es decir, la idea es que hasta la aparición de la agricultura, básicamente la mandíbula humana era como la que tenéis ahí a la derecha, ¿no? En C. Es decir, una mandíbula donde los dientes superiores y los inferiores entran en contacto. Mientras que nosotros, si os fijáis, los dientes superiores encajan, o sea, los dientes inferiores encajan detrás de los dientes superiores, ¿no? La primera configuración es típica de los grupos de cazadores-recolectores que cortan, ¿no? O usan los incisivos para cortar la carne, mientras que nosotros usamos más los premolares. Es decir, la idea sería que el cambio en la dieta favoreció un cambio en la configuración de la mandíbula que facilitó la articulación de sonidos de un cierto tipo, ¿no? Bueno, más generalizado y más interesantes probablemente es el efecto del ambiente social de las lenguas, que en realidad probablemente el último efecto que comente puede que resulte a lo mejor más problemático o más difícil de aceptar para ciertas formas de entender la naturaleza de las lenguas, pero que en realidad lo aceptamos constantemente en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en sociolingüística, donde no es problemático, ¿no?, que factores como la clase social, el sexo, el género condicionen la variación lingüística. O, yéndonos a las lenguas, el hecho de que el vocabulario de las lenguas refleja en cierta medida el ambiente o cultural en el que viven sus hablantes, o incluso que ciertos aspectos de ese ambiente cultural estén gramaticalizados, no lexicalizados, sino ya como parte de la gramática, como pasa pues en muchas clases nominales, las lenguas bantúes, hasta llegar a, como os digo, correlaciones de momento más problemáticas, ¿no?, donde ya estamos hablando de la gramática, de la estructura, de la sintaxis. Y como aquí, pues por ejemplo, se defiende, ¿no?, que la complejidad morfológica, el índice de síntesis, por ejemplo, pues se correlaciona inversamente con la población. Es decir, que las poblaciones, las lenguas con más hablantes tienen una complejidad morfológica menor, ¿no? Este tipo de correlaciones. Si uno resume o hace un metaanálisis, ¿no?,
como decía Julio, ¿no? Pero sin números, o sea, que es un metaanálisis malo, supongo. Pero si uno resume todo lo que se ha dicho y se ha encontrado en relación con esta cuestión, pues puede establecer algún tipo de generalización como la que tenéis ahí, ¿no? Donde la tendencia es que a las lenguas que son habladas por grupos humanos reducidos, con pocos hablantes, donde todos son hablantes nativos de la lengua, que tienen poco contacto con otros grupos, tienden a hablar lenguas con esas características como tenéis a la izquierda, ¿no? Donde la complejidad está más bien en la morfología y la fonología, y en cambio la sintaxis es menos elaborada, y donde hay menos transparencia semántica y se usan más frases hechas, modismos, etcétera. Y lo contrario podéis observar en lenguas habladas por grupos con más contacto cultural, con más hablantes, donde esas lenguas se usan como lenguas francas, donde hay más hablantes que la han aprendido como segunda lengua, etcétera, etcétera. Eso nos habla en buena medida de unas lenguas, unas culturas y una forma de aprender las lenguas donde, por un lado, hay mucho conocimiento compartido y poca necesidad de explicitar muchas cosas, y por otro lado, menos conocimiento compartido y más necesidad de explicitar las cosas. Y nos habla también de que es fácil y que es difícil como aprendices de las lenguas, porque da la impresión de que las primeras lenguas están optimizadas en cierto sentido para ser aprendidas por niños, que para los que la complejidad está justo o probablemente en el campo contrario a donde está para los adultos, ¿no? Por ejemplo, para los niños la sintaxis compleja es más dificultosa porque tienen una menor capacidad de memoria de trabajo, y viceversa, ¿no? Para los adultos la redundancia que podemos encontrar en muchas lenguas de morfología compleja, pues probablemente es más difícil de aprender que las lenguas con morfología simple, ¿no? Bueno, son correlaciones, pero como veis apuntan probablemente a diferencias cognitivas entre los hablantes o entre los aprendices de esas lenguas, y sobre todo apuntan a diferencias en los modelos de organización social, básicamente. Y la pregunta sigue siendo, ¿no?, si estas diferencias son puramente cuantitativas, es decir, de que la complejidad abunda más en un dominio y menos en otro, o realmente podemos esperar diferencias cualitativas como las que defiende, por ejemplo, Everett en este trabajo, ¿no? Esta es la del río, ¿no?, que alguien quería ver antes, ¿no? Pues ahí lo tenéis, ¿no? Sí, y metafóricamente últimamente también, ¿no? Entonces, bien, este es el típico ejemplo de llevar ciertas posturas al extremo, ¿no? Porque aquí, claro, se defiende no que la lengua no presente ciertas características que encontramos en la mayoría de las lenguas, por ejemplo la recursividad, sino que no la presenta porque hay una cognición diferente, es decir, una incapacidad de entender y procesar la recursividad. Y eso no es en modo alguno obligatorio. Hay digamos, una postura intermedia, ¿no?, que sería defender que una lengua más simple, si queremos llamarla simple, funciona, permite a estas personas sobrevivir y vivir en un ambiente como en el que viven, y realmente pues no ha habido necesidad de volverla más complicada, pero no significa que su mente no sea capaz de entender la recursividad, y de hecho pues aprenden portugués sin ningún problema. Bien, entonces esta pregunta es muy interesante y se está explorando hoy usando todo este tipo de indicios, es decir, si realmente debemos esperar que las lenguas sean respuestas adaptativas al entorno en que se hablan, y el entorno en este sentido amplio, ¿no?, el entorno físico, el entorno cultural, el entorno cognitivo, ¿no? Y ahí respuestas en un sentido afirmativo, respuestas en un sentido negativo, y probablemente realmente no tan negativo, ¿no?, en el sentido de que, como antes decía, ¿no?, incluso en este gráfico que está tomado precisamente de un artículo, ¿no?, que supongo que así para provocar, ¿no?, porque el tema del volumen donde aparecía este artículo era precisamente que sí, ¿no?, que las lenguas se adaptan al ambiente, pues claro, el artículo que no, pues entonces queda bien, ¿no?, y además que llama la atención, ¿no?, anima a leerlo más que cualquier otro de los que había. Pero incluso en este modelo, como decía antes, se acepta, ¿no?, que ciertos componentes de las lenguas pueden ser sensibles al ambiente, ¿no? Bueno, por traer un poco más a primer plano la interdisciplinariedad, sí es verdad que el ambiente físico y cultural afecta a la estructura de las lenguas, en el sentido en que lo he discutido,
lo interesante es que hoy hay muchas herramientas para dilucidar con gran detalle cómo era el ambiente físico y cultural en la que vivieron los seres humanos en esta prehistoria remota que es opaca a la reconstrucción comparativa, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere al ambiente físico, es posible reconstruir con total detalle, pues desde el clima hasta la vegetación de cualquiera de las zonas que nos interesen, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, Europa, hace algunas decenas de miles de años, ¿no? Donde podéis ver cómo se puede trazar con total exactitud pues la flora en este caso, la fauna también, y por tanto la cobertura vegetal, todos estos factores que antes he comentado. Y es muy interesante, o probablemente habría que tener en cuenta este tipo de resultados, ¿no? La idea de que el ambiente en el que evolucionamos fue cualitativamente distinto a muchos de los ambientes que podemos encontrar hoy en el planeta, ¿no? Y en lo que se refiere al ambiente cultural también, no solo a partir de los indicios arqueológicos, de cómo vivían las personas, sino que una gran revolución también en este campo, como en muchos otros, ha sido el ADN y la posibilidad de recuperar ADN de restos muy antiguos y a partir de esos restos poder inferir, pues, por ejemplo, los patrones de el contacto entre las diferentes poblaciones, el modo en que pues, se apareaban, cruzaban, buscaban esposa o marido, y ahí tenéis un ejemplo de eso, ¿no? Es un ejemplo de inferencia de cómo era la organización social de grupos de cazadores-recolectores en el Paleolítico Superior de hace 30.000 años, simplemente comparando el ADN, viendo su diversidad e infiriendo efectivamente pues si eran poblaciones locales, si se cruzaban, si no. Y ahí tenéis un poco las conclusiones, ¿no? Es decir, básicamente una vida parecida a la de los cazadores-recolectores actuales, pero con menor contacto cultural, menor contacto con otros grupos. Y recordad un poco de lo que he contado antes, ¿no? Que el contacto cultural parece que afecta a la naturaleza de las lenguas, haciendo que la complejidad pues, aparezca en un sitio diferente a aquellas lenguas que se hablan por grupos con mucho contacto. Estas condiciones de hace 30 o 35.000 años contrastan, por ejemplo, con lo que era la vida hace 10 o 12.000 años en Europa, donde había redes sociales mucho más complejas y claramente había mucho más contacto entre los distintos grupos humanos, ¿no? Y al final hay una pregunta pendiente, ¿no?, de resolver, y es si es este cambio en las lenguas el que explica algunas de las transiciones o de las revoluciones culturales que se observan en el registro arqueológico en muchas zonas del mundo, en particular en Europa, porque si ves ahí ese pequeño gráfico, ¿no?, claramente la cultura y la tecnología humana ha experimentado un salto cualitativo importante pues desde hace 30 o 20, 30.000 años antes del presente, ¿no? Y no se sabe realmente por qué, y una explicación parcial podría ser el desarrollo, pues, a lo mejor de herramientas de comunicación más eficaces para transmitir información de una manera más exacta o más precisa a otros grupos, compartir ideas, compartir metodologías, en fin. Y finalmente, para no extenderme mucho, la idea también muy que está en la base de esta propuesta de que las lenguas prehistóricas fueron, como son las actuales, de la uniformidad de la facultad del lenguaje, que es una cuestión ya mayor, ¿no?, y de mayor calado, porque afecta en realidad al núcleo fundamental de lo que entendemos que es una lengua y que, para seguir dándole la paliza, ¿no?, a José Luis, pues es lo que incluso él en ese modelo considera básicamente impermeable al ambiente, ¿no? Cuando uno compara las poblaciones actuales, realmente en este trabajo que veis ahí se compara el cerebro de 3.000 personas diferentes, uno se da cuenta de que esa idea de la uniformidad es muy relativa, ¿no? En ese trabajo, como podéis ver en las conclusiones, se encuentra que entre dos personas de hoy actuales, el tamaño del cerebro en una puede ser el doble que en otra. Es decir, que hay personas que tienen un tamaño cerebral que es el doble. Y, muy interesante, si leéis lo que se dice a continuación, viene a decir que los cerebros de mayor tamaño recapitulan, en cierto sentido, o contienen una organización cerebral más próxima a la que consideramos moderna, mientras que los cerebros más pequeños tienen una configuración cerebral más antigua, ¿no? Eso tampoco necesariamente tiene que ser un problema. Lo que sí yo creo que nos sitúa en un escenario diferente, donde las semejanzas cognitivas y probablemente lingüísticas entre las poblaciones actuales responden en mayor medida de lo que uno pensaría a, digamos, a la presión de un ambiente cultural compartido, más que a la
semejanza desde el punto de vista biológico. Es decir, que cerebros muy diferentes acaban haciendo lo mismo porque se socializan en ambientes parecidos, ¿no? Que es un poco también, voy a avanzar un poco, lo que vemos en el caso de los trastornos, donde realmente los problemas que vemos en muchos casos, digamos que son menores de lo que predicen las grandes diferencias que hay entre la población neurotípica y los trastornos a nivel neurobiológico y genético. Es decir, cuando uno compara esos cerebros, su modo de funcionamiento, las alteraciones que presentan a nivel estructural y funcional, predeciría alteraciones del lenguaje mucho mayores de las que se observan. Y claramente el cerebro es capaz de responder al ambiente, adaptarse al ambiente, y en un ambiente parecido probablemente acaba haciendo cosas semejantes, ¿no? Bueno, esa variación la podéis observar a todos los niveles, también, por ejemplo, en cosas que se han comentado hoy a nivel neurobiológico. Ahí tenéis diferentes personas haciendo una misma tarea y podéis ver cómo pues, el patrón de activación es bastante diferente de un individuo a otro, ¿no? Y incluso, y esto nos lleva directamente a este problema de las lenguas prehistóricas, hay que cuestionar, en cierto sentido, ¿no?, esa idea que está implícita a este modelo de evolución, el modelo de la instanciación, ¿no?, de que la especie aparece en un momento concreto tal cual y no ha cambiado desde entonces, ¿no? Eso claramente es una simplificación, ¿no? Hay diferencias obvias entre nuestra especie y otras especies, ¿no? Ahí tenéis comparado un cráneo humano con un neandertal que probablemente explican importantes diferencias cognitivas, ¿no? Pero esa especial configuración del cráneo y del cerebro humano no es algo que apareciera hace 200.000 años, que es el momento en el que, por lo menos desde el punto de vista genético, podemos hablar de la especie humana, sino que, como veis en ese gráfico y en ese artículo, ha ido apareciendo con el tiempo, de manera que solo muy recientemente se ha alcanzado la configuración cerebral que asociamos al hombre moderno. Si eso es así, bueno, si veis el gráfico, ¿no?, este gráfico de la derecha, ese 1, que es un triángulo, un trapecio azul, podéis ver cómo lo que viene a decir es que la configuración del cráneo y del cerebro de los primeros humanos modernos, es decir, de los primeros ejemplares de nuestra especie, no difería prácticamente en nada de la configuración cerebral de los neandertales. Es decir, que si lo único que tenemos son los cráneos para inferir cómo es el cerebro y el cerebro para inferir cómo es la cognición, es difícil justificar que los primeros seres humanos modernos y los neandertales fueran muy diferentes desde el punto de vista cognitivo. Como veis, lo que llamamos cerebro moderno, pues ya os digo, ha aparecido solo recientemente. De hecho, hay muchos genes importantes para el desarrollo del cerebro y cuya mutación afecta a nuestras capacidades cognitivas y al lenguaje, que han experimentado cambios después de nuestra separación de los neandertales. Es decir, que el cerebro humano ha seguido cambiando y evolucionando con el tiempo. Y lo más sorprendente es que en parte esa evolución en algunos grupos, en algunas poblaciones humanas, pues como veis ahí ha venido dictada por la entrada de material genético neandertal. Y no solo en general, sino específicamente en lo que se refiere a esta peculiar configuración cerebral que llamamos globular, tan típica de los seres humanos modernos. Es decir, que si miráis ahora el gráfico que hay abajo, podéis ver cómo, en cierto sentido, la configuración del cerebro de las poblaciones que han recibido ADN neandertal, que son todas, salvo la subsahariana, está a medio camino entre la de los neandertales y la de esas poblaciones subsaharianas. Es decir, que al final todo, como veis, es bastante relativo, ¿no?, en el sentido de que la configuración moderna es relativamente reciente, es producto de cambios posteriores a la especiación, y que en buena medida, si parecía problemático o asustaba defender que los cerebros más pequeños tenían configuraciones más primitivas, pues ahora resulta que nosotros, los europeos, que tenemos ADN neandertal, pues también podríamos decir que tenemos configuraciones más próximas al neandertal, más primitivas si queréis, que los subsaharianos. Es decir, que todo es muy relativo, pero nos habla de una gran variabilidad, ¿no? Y nos habla sobre todo de una variabilidad que puede ser problemática en cierto sentido para esta defensa de que la facultad del lenguaje aparece en un momento concreto y es igual en todos los seres humanos. De hecho, esa evolución sigue. Y ahí tenéis un trabajo donde lo que se viene a decir
es que ha habido cambios genéticos tan recientes como, bueno, en un periodo de tiempo tan reciente como en los últimos, veis ahí, 6.000 años de civilización en Europa, ¿no? Eso, en principio, tampoco debería asustarnos y en buena medida se puede explicar por cambios culturales, ¿no? Ahí claramente hay cambios en el metabolismo que están asociados a los cambios en la dieta, ¿no? Como el famoso ejemplo de la tolerancia a la lactosa. Pero si veis lo que yo he subrayado ahí, algunos de los cambios genéticos que se han producido en los últimos 6.000 años en las poblaciones humanas afectan a fenómenos que tienen un gran interés para la adquisición y el uso de las lenguas. Por ejemplo, la potenciación a largo plazo, que es una medida fisiológica de la memoria. Es decir, que realmente los cambios recientes también han afectado a aspectos que no están tan directamente, aparentemente relacionados con la cultura, como puede ser la cognición, ¿no? Bueno, y todo esto yo creo que se vuelve un poco más problemático o más interesante si se tiene en cuenta también el efecto que las propias lenguas tienen sobre el cerebro que las aprende, ¿no? Es decir, hay muchos trabajos en ese sentido. Por ejemplo, en este trabajo que tenéis aquí se defiende, ¿no?, que el orden de constituyentes de una lengua hace que las personas tengan más memoria, digamos que afecta a la capacidad de memoria selectiva de cualquier tipo de evento, en el sentido de que las lenguas que tienen un orden sujeto, verbo, objeto, hace que las personas se fijen o recuerden mejor los estímulos finales en cualquier tipo de tarea, mientras que lenguas donde el orden es el contrario recuerdan mejor los estímulos iniciales, ¿no? Eso podría quedar limitado simplemente digamos, al día a día o al procesamiento habitual del cerebro, si no fuera porque en buena medida estos cambios, cuando son persistentes y recurrentes, acaban, digamos, fijándose de alguna manera. Y hay una especie, no voy a decir de lamarquismo, ¿no?, pero en cierto sentido algo que se parece al lamarquismo, en el sentido de que a través de la epigenética se pueden fijar y heredar ciertas habilidades adquiridas durante el desarrollo. Yo creo que todo eso también hay que considerarlo y probablemente vamos hacia un modelo de evolución de las lenguas y del lenguaje donde ambos aspectos no están tan separados y donde, como veis ahí, no hay una radical separación entre la evolución biológica y la evolución cultural, sino más bien una interacción entre ambos factores. De hecho, si uno le echa imaginación a la cosa, a lo mejor es posible probar que esa selección que ha habido de genes que están relacionados con aspectos del procesamiento cerebral, como la potenciación a largo plazo y la memoria, pueden responder también a cambios culturales relacionados con las lenguas. Por ejemplo, si es verdad que estas lenguas habladas por grupos con más contacto tienen una sintaxis más compleja, que exige más memoria de trabajo, a lo mejor la potenciación de la memoria de trabajo está explicada por una transición hacia ese tipo de lenguas, ¿no? Entonces son hipótesis que ha llegado el momento de probar, porque hay mucha información al respecto y probablemente es un momento en el que se puede ir más allá de las correlaciones y encontrar algún tipo de causalidad, ¿no? Bien, como ya más o menos ha llegado el momento de concluir, yo en la charla quería más plantear interrogantes y más plantear un poco el estado de la cuestión que dar respuestas, ¿no? Nosotros estamos explorando un modelo de evolución donde los factores biológicos y culturales aparecen interrelacionados y que es este modelo de la autodomesticación humana, que viene a decir que el ser humano ha cambiado en el mismo sentido en que han cambiado muchas especies de mamíferos que han sido domesticados artificialmente como consecuencia de una selección hacia una menor agresividad, y que esa selección, como pasa en los mamíferos, ha dado lugar a toda una serie de cambios físicos en el comportamiento y también cognitivos que probablemente han creado, digamos, un nicho cultural que ha favorecido un cierto tipo de evolución de las lenguas. Entonces, como no es un modelo realmente testado ni contrastado, voy a saltármelo, aunque es precisamente, ¿no?, la razón, la voluntad de, digamos, profundizar en este modelo lo que nos ha hecho pedir este proyecto que hemos pedido recientemente, que busca trazar un itinerario de evolución de las lenguas y de las lenguas desde este punto de vista de la autodomesticación. Lo que sí me interesa concluir, ¿no?, es precisamente abundando en esta idea de que la facultad del lenguaje es
algo nuevo en nuestra historia evolutiva, pero que claramente está hecho de componentes muy antiguos, es más bien un proceso de reciclaje que un mosaico, más que una innovación total, y sobre todo que probablemente vamos camino de un modelo evolutivo de las lenguas y del lenguaje donde ya no tiene mucho sentido separar radicalmente la biología de la cultura, sino que ambos factores están necesariamente relacionados, se retroalimentan el uno al otro y probablemente se retroalimentan en un nivel mayor de lo esperado, ¿no? Es decir, probablemente afectando incluso a aquellos componentes que creíamos que eran sustancialmente impermeables al efecto del ambiente y que venían de fábrica y que son iguales en todos los seres humanos, ¿no? Y eso es un poco sobre todo en un momento, ¿no?, en el que a través de este contacto con otras disciplinas, pues tenemos mucha información que podemos poner en común y podemos tratar de efectivamente ir más allá de las puras correlaciones y de las puras hipótesis hacia modelos donde la causalidad nos esté explicando realmente pues, los fenómenos que estamos observando y podamos formular algún tipo de teoría más general sobre esta relación entre biología y cultura y la evolución de las lenguas y del lenguaje, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra atención. A José Luis habrá que decirle que permitirle que diga algo. Yo no si quieres. No voy a decir nada porque sería ventajista, ¿no? A ninguno de los otros ponentes le ha salido un pepito grillo a cuestionarlo y no va a ser el caso. Además, lo único que puedo decir es que todo lo que has dicho, que he dicho, lo he dicho. O sea, que no tengo nada que decir y el tema es lo suficientemente complejo y hay muchos asuntos que a lo mejor habría que matizar y a lo mejor estaríamos más de acuerdo de lo que puede parecer. Pero no quiero monopolizar yo la palabra y quería saber cómo vamos de horario. Ya es la última, o sea, es que ahora no caía, vale. Pues entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta a él, no a mí, pues hoy nos lo podemos permitir. ¿Preguntas, observaciones? ¿Nadie? ¿Hago yo una? Claro que sí. ¿Tú dirías que existe la cognición humana? Yo diría que existe la cognición humana hoy, tal como podemos describirla, pero la cuestión era si realmente ha existido siempre igual, en tanto que estemos hablando de nuestra especie, ¿no? La cuestión también es hasta qué punto esa cognición responde a un fundamento biológico compartido o realmente responde a una cultura compartida que hace que recursos cognitivos pues acaben, digamos, respondiendo igual a los estímulos y dando lugar al mismo tipo de respuesta, ¿no? Pero bueno, quiero decir, claramente las diferencias biológicas que hay con otras especies son muy pequeñas. Con otras especies quiero decir con los neandertales, si estamos pensando, ¿no? Son realmente muy, muy pequeñas, ¿no? Pero al mismo tiempo sí hay algún tipo de diferencia cognitiva porque incluso los comportamientos que se entienden modernos en los neandertales son muy esporádicos. Es decir, la gente que trabaja en arqueología y que están, por ejemplo, en plena polémica acerca de si las pinturas figurativas en algunas zonas de España, ¿no?, como Altamira, son de origen neandertal o no, realmente vienen a decir que incluso que uno puede encontrar algún tipo de indicio en ese sentido, pero un indicio puramente anecdótico. Es decir, que donde en una cueva neandertal hay un dibujo, en una cueva humana hay 100 dibujos y hay dibujos en todas las cuevas humanas, ¿no? Entonces, es complicado realmente decir si estamos ante imitación o ante innovación, pero sí que hay algo en nuestra cognición que nos hace ser más creativos que ellos y en cierto sentido debe ser consecuencia de algún tipo de cambio biológico, ¿no? Pero eso es diferente, ¿no?, a defender, ¿no?, que eso estuvo ahí desde el principio, porque ese principio también está muy cuestionado, ¿no?, porque realmente no se sabe cuándo empieza nuestra especie y cuándo no. Hay muchos modelos evolutivos, hay muchas
y los cruces entre las diferentes especies han vuelto ese árbol evolutivo todavía más complejo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay una cognición distinta a la neandertal, pero que en buena medida yo no sé hasta qué punto es resultado de la innovación biológica o a su vez de la innovación cultural que ha hecho que nuestra cognición cambie también en un sentido particular, ¿no? Pero pudo haber descendientes mixtos no viables. Sí. Y por tanto la propia selección natural eliminaría a aquellos que no heredaran los rasgos. Pero la verdad es que si uno piensa que estemos aquí nosotros y ellos no, ¿no? Sí, lo que pasa que bueno, cuando uno compara esas dos especies e imagina un híbrido, realmente no debió ser tan diferente a nosotros. Incluso, bueno, es un poco parecido a preguntarse por qué la esquizofrenia sigue existiendo y por qué no ha habido una selección en contra de algo que probablemente, o de un tipo de cognición que probablemente sea mucho más diferente a la que pudieran tener esos híbridos o a la de los propios neandertales, ¿no? Los no son un grupo humano que viva a su aire. No, pero también podía haber habido una selección en contra, ¿no? Y no... Eso nos lleva un poco al final a la relación que hay entre evolución, desarrollo, trastornos y claramente nos viene a decir que esa idea, ¿no?, de que el precio que hemos pagado por el lenguaje es el trastorno o ese tipo de trastorno. Es decir, que los mismos genes que están afectados en la esquizofrenia son los que han cambiado de ellos a nosotros, de los neandertales a nosotros, y son genes que son, digamos, o circuitos muy sensibles al daño, que todavía no cuentan con mecanismos de resistencia y que en realidad por eso este tipo de trastornos son tan prevalentes, ¿no? Los números sorprenden a veces, ¿no? Porque cuando uno ve los porcentajes de personas o de niños, ¿no?, que tienen problemas de lenguaje, se da cuenta de que adquirir el lenguaje es una tarea muy complicada y que bueno, el 10 o el 15% de la población tiene problemas para esa idea, ¿no?, de que el lenguaje se adquiere sin esfuerzo. ¿Sí? No es tan obvia cuando uno mira los porcentajes de niños afectados por trastornos, ¿no? Entonces, eso también cuestiona un poco, ¿no?, esa idea de que tenemos una facultad que automáticamente nos permite adquirir el lenguaje sin esfuerzo, ¿no?, aparente. No, me refiero a cualquier tipo de trastorno, ¿no?, desde la dislexia, al TEA, al autismo, la esquizofrenia, Bien, bueno, una preguntita. Has sido amable de dejar pasar más o menos así, sin darnos mucha caña, a propósito de la frase de Chomsky, que está en ese texto y está entre los 50 últimos textos que ha publicado, acerca de los 70.000 años, más o menos, y que no ha cambiado desde entonces, básicamente. Tus sospechas están claras, ¿no? Pero me gustaría que te inclinaras más a... No se puede afirmar lo que dice Chomsky porque no hay pruebas de que no se haya producido cambios desde entonces, o se puede empezar a afirmar que esa afirmación es errónea porque se han observado cambios. Ya, bueno, lo que yo puedo decir es lo que he contado, es decir, en el sentido de que cada vez hay más indicios de que no hay una fecha concreta en la que aparece lo moderno y eso moderno además ha quedado inalterado y ha sido así siempre desde ese momento, ¿no? Entonces lo que hay aparentemente es un proceso gradual de evolución, por lo menos en lo que se refiere al cerebro y probablemente a la cognición. Por otro lado, hay cambios en progreso que están afectando a genes relacionados con la cognición y habría que ver qué efecto tiene eso sobre nuestra cognición. Y por otro lado, claramente hay diferencias culturales en las diferentes épocas. Es decir, la primera mitad de nuestra historia es un periodo de estasis cultural, de una cultura que cambia muy poco, y claramente hay un momento hace 30, 40.000 años donde hay cada vez hay un proceso exponencial de cambio cultural que vuelve la cultura cada vez más compleja, y eso es un poco lo que hay que explicar. Eso difícilmente lo explica un modelo que afirma que la cognición moderna aparece hace 100.000 años, porque no coincide bien
con este patrón de cambio físico en el cerebro humano, ni tampoco con lo que nos dice la cultura, ¿no? Que claramente dejaría un poco sin explicar por qué los primeros 50.000 años, de esos últimos 100.000 años, pues no observamos ningún tipo de dinamismo cultural que supuestamente es el que está asociado a las lenguas modernas y complejas, ¿no? Entonces, yo no creo que tampoco haya que hacer tanta sangre, ¿no?, con Chomsky, porque probablemente, bueno, él se ha quedado en un modelo evolutivo que era un poco el que en su época, cuando lo formuló por primera vez, tenía sentido, ¿no? Tampoco creo que esté todavía tan claro cómo aparece una especie y si las especies aparecen de repente o si realmente aparecen gradualmente. Todo eso que comentamos de la viabilidad, la inviabilidad de los híbridos, todo eso ni siquiera los biólogos lo tienen muy claro. Entonces tampoco se puede pretender que él incorpore esos modelos. Yo veo más problemático y más necesitado de integrar en ese modelo el efecto cultural, el efecto de feedback de la cultura sobre la cognición, hasta qué punto ese efecto es heredable y se puede transmitir. Y probablemente eso sí sea más complicado de integrar en un modelo que separa radicalmente biología y cultura, ¿no? ¿Alguien más? Respecto a lo que dice Damasio sobre el despertar de la conciencia en relación con el desarrollo del lenguaje. No sé, yo creo que si complicado es definir qué es el lenguaje, la conciencia probablemente sea todavía más complicado, ¿no? Y qué relación entre el lenguaje, conciencia y todo eso, ¿no? Yo ya te digo lo mismo que antes, ¿no? Que realmente lo único que tenemos son esos datos, ¿no? Esas diferencias entre dinamismo cultural o estatismo cultural, las diferencias físicas, lo que podemos inferir acerca del efecto de la cultura sobre la cognición, y eso es un poco lo que hay, ¿no? Entonces, por otro lado, claro, de pasada no he comentado que no necesariamente una cognición moderna tiene por qué conllevar el uso de lenguas, digamos, tan complejas o del tipo actual, ¿no? Si realmente en ciertas condiciones se puede pensar en lenguas más simples que sirvan a las funciones que sirven las lenguas y que sean eficaces y que no demanden nada más sofisticado, ¿no? De hecho, algunos ejemplos tenemos, ¿no? Si nos creemos esa descripción de estas lenguas y otras, ¿no? Como las de David Gill, ¿no? Y todas estas cosas. Pero bueno, ahí sí que estaríamos, claro, distinto es si uno piensa, ¿no?, que el lenguaje es lo que condiciona nuestra forma de pensar y que si no tenemos un lenguaje recursivo no tenemos una mente recursiva, en fin. Pero yo creo que el ejemplo de los animales es ilustrativo en este sentido, ¿no? Que una cosa es el potencial cognitivo, lo que en principio podemos hacer, y otra cosa es lo que hacemos realmente, ¿no? Todos los ejemplos de los primates en laboratorio nos vienen a decir que son capaces de hacer cosas mucho más sofisticadas que lo que hacen en la naturaleza. Es decir, el mismo ejemplo un poco de esta lengua de Everett, ¿no? Es decir, los chimpancés o los gorilas en la naturaleza no aprenden o usan, pues, lenguas de signos. Son capaces de hacerlo, pero no lo hacen. Es decir, mientras sobrevivan sin hacerlo, no lo harán. Entonces, es un poco la lección que podemos sacar en ese sentido. Pero claro, la conciencia, probablemente no hay una frontera. La frontera es todavía menos clara que con el lenguaje, porque todo lo que se hace en cognición animal viene a decir que cierta conciencia tienen muchos animales, y no solo los más cercanos, ¿no? Entonces sería muy arriesgado decir que, habiendo, como se sospecha, que incluso puede haber teoría de la mente en algunos primates, no haya conciencia en esos primates, ¿no? Probablemente menos desarrollada que nosotros, pero sí que sería una diferencia más cuantitativa que cualitativa, ¿no? Muy bien, ¿a qué hora quedamos mañana? A las 9 la primera sesión. Muy bien, pues nada, un aplauso para Antonio.